damos en la hoja 35, Carisha B, en el primer renglón arriba de todos, en los dos puntitos. Dijimos en la Mishnah que la persona puede cumplir con la orden de consumir matzá, e incluso si él está consumiendo una matzá que fue producida con demay. Y explicamos que el demay era aquella cosecha, aquellos granos de trigo que habían provenientes, ¿sí?, de fuentes dudosas, porque fue comprado de un amar, de un ignorante, y entonces no tenemos la certeza de que sacaron los diezmos como corresponde. Y por lo tanto, están normalmente prohibidos de consumir. Sin embargo, si una persona fabricó una matzá con esos granos, está cumpliendo con la orden. Sobre esto, analiza la Gemara. Demay, ala hazere, con demay. Si no es apto para su consumo, como acabamos de mencionar, nuestros jajamim prohibieron consumir. Entonces, ¿cómo es posible que él esté consumiendo un producto prohibido y nosotros digamos que él sí está cumpliendo con la orden que dijo Boreolam? Contesta la Gemara y nos dice lo siguiente: al ser que existe la posibilidad de que él tenga manera permitida de poder consumirlo. Por ejemplo, si la persona se deshace de todos sus bienes, se para delante de 3 personas y él declara: todos mis bienes quedan liberados, yo no soy más el dueño de ellos. Automáticamente, de acuerdo a lo que dictamina la ley, puede venir cualquier persona y llevarse todo porque ya no le pertenece más a él. Al no pertenecerle automáticamente, entonces recae sobre él el concepto y el estatus de un pobre. Al ser ahora un pobre, tiene permitido el consumo del demay, tiene permitido el consumo de estos granos. ¿Por qué funciona de esta manera? Nos dice la Gemara: si bien ahora él no está en estado de pobreza, ya que potencialmente él puede transformarse en pobre, es suficiente. ¿Por qué? Porque esto indica que no es el producto en sí mismo algo prohibido. Esta matzá que fue fabricada con los granos de demay no es en sí mismo una materia prohibida y una comida que está descalificada, ya que al pobre se le permite. Y yo incluso tengo potencialmente la posibilidad de transformarme en pobre para poder consumirlo. Entonces eso me indica, es un parámetro que nos demuestra que no es aquí el producto en sí mismo problemático. Es verdad, nuestros jajamim nos prohibieron, pero esa prohibición de los jajamim evidentemente no es un problema, una prohibición neta, ya que si fuese una prohibición neta no habilitaría a que ciertas personas puedan consumirla. Por lo tanto, al no ser una prohibición neta, yo tengo también la posibilidad de cumplir con ella la mitzvah, la orden de comer la matzá. Ditnan, como está escrito en la Mishnah justamente en el tratado de Demay. Está permitido alimentar a los pobres con este producto de Demay, y lo mismo a los soldados del ejército de Am Israel, del pueblo de Israel, que ellos viajaban de un lugar a otro. Era obligación y responsabilidad de los habitantes alimentarlos. Hacer que ellos están ahora sin provisiones para poder consumir, le imponían la obligación a ellos de que los alimenten. Al ser entonces también ellos considerados en esa situación como pobres, al no tener lo que consumir, estaba permitido también alimentarlos a ellos con productos de demay. Lo que, como acabamos de explicar, es una prueba de que la prohibición es más que todo una restricción y un cuidado extra que impusieron nuestros jajamim, pero no que el producto es netamente prohibido. Entonces, así como se les habilitó a ellos porque no es una prohibición neta, también es posible que la persona pueda cumplir con la mitzvah de consumir matzá. Veama Rabuná, y así dijo Rabuná, Tana, estudiamos, Bechamay Omrim, el Mahajirim Etanim de May. Bechamay, la postura de ellos de la casa, la escuela de Bechamay, ellos estudian y dicen: no señor, no se le puede dar de consumir ni siquiera a los pobres. Y tampoco a el ejército de May, estos productos de May. Ubetilel Omrim, Mahajirim, y Betilel, en cambio, en la escuela de Hillel sostenían que estaba permitido, y nosotros ya sabemos que en todas las discusiones que hay entre la escuela de Shammai y de Hillel, se dictamina la ley como la escuela de Hillel, quienes aquí
claramente ellos permiten. Por lo tanto, así es como nuestra Mishnah también nos está enseñando que si bien no está permitido consumirlo, pero de todas maneras, si él comió una matzá que estaba fabricada con demay, él sí cumplió con su obligación y no le requerimos que tenga que volver a comer una nueva matzá. Esto es con respecto a la matzá de demay. Luego dijo la Mishnah que nosotros podemos también cumplirla con una matzá del diezmo que corresponde darle a los levim, del primer diezmo. Para que entendamos correctamente lo que va a analizar la Gemara, tenemos que explicar cómo funciona básicamente el proceso de la separación de donativos y diezmos. Cuando la persona tiene su campo y crecieron las espigas, mientras las espigas todavía están arraigadas a la tierra, no es posible cumplir con ninguno de los donativos. Incluso si la persona los atara y los marcara de alguna manera y declare, estas son espigas de terumá, estas son espigas del diezmo para los levim, etc., no le recae en absoluto nada de todas esas denominaciones que la persona le pueda poner. Recién, una vez que fueron cosechadas o recolectadas, recién a partir de ese momento existe nominarlas con sus distintas definiciones. Ahora bien, si bien es correcto que una vez que fueron cosechadas ya nosotros le podemos dar el nombre y la condición y santidad correspondiente a cada una de las distintas matanot, de los distintos donativos, de todas maneras, está todavía permitido consumir de ellos si uno va tomando y va comiendo en pequeñas cuotas, de manera completamente pasajera y provisoria. No hay prohibición. Recién, cuando la persona llega al final de todo el tratamiento que hay que darles, que sería en los granos de trigo, sería luego del trillado, luego del aventado, luego de la separación de las basuras y que queden todos los granos limpios y acopiados dentro de las instalaciones internas que tiene la persona. Recién ahí, a partir de ese momento, es que está prohibido consumir siquiera un solo grano. Ahí se llama Gornal Maserot, ahí se llama que llegó el momento determinante de separar los donativos y no se puede consumir ni siquiera un solo grano. Ahora bien, cuando nosotros tenemos que separar los donativos, la Torah nos enseña que hay un orden de qué se debe separar primero y qué se debe separar segundo. El orden correcto, de acuerdo a la Torah, es, en lo que corresponde a los diezmos para repartir, sería primero la terumá gedolá, que es la gran terumá, que es la que se reparte a los kohanim. Hablamos y explicamos en su momento que es en la media un 2% de la producción. Si nosotros tomáramos a modo de ejemplo 100 toneladas, hay que separar 2 toneladas de granos para repartírselas a los kohanim. Luego que separamos la terumá gedolá, entonces se debe separar el diezmo, que como su nombre lo dice, es el 10%, y se debe entregar a los leviim. Y el dueño del campo todavía tiene que sacar un segundo diezmo en el año 1, 2, 4 y 5. Son lapsos y periodos que van desde una shemitá hasta la otra, desde un año sabático hasta el otro, los 6 años intermedios que hay entre un año sabático y el otro. Entonces, en el año 1, 2, 4 y 5 debe separar un segundo diezmo que consiste en llevar esos granos o esas frutas, de acuerdo al producto, a Jerusalén y consumirlo en Jerusalén. Más adelante vamos a explicar más detalle con respecto al Maaser Sheni, este segundo diezmo. Y en el año 3 y 6, este segundo diezmo que se separa es un diezmo para los pobres. Ahí vamos nuevamente a separar un 10%, pero este segundo 10%, en vez de consumirlo nosotros en Jerusalén, vamos a repartirlo a los pobres. Este es el orden normal en que la persona debe separarlo. Ahora, hay un detalle más. Los leviim, que ellos a lo largo de los 6 años que van entre un año sabático y el otro, ellos durante los 6 años les corresponde recibir el diezmo. De ese diezmo que ellos reciben, no pueden consumirlo así como lo recibieron. La Torah exige y dice en el Pasuk, en la perashá de Korach, ellos van a tener que separar terumat maaser, del 10% que recibieron,
tienen que ellos también separar una terumá y entregársela a los Kohanim. Esta terumá sí tiene una medida impuesta por la Torá, que es exactamente el 10% de lo que ellos recibieron. Sería el 10% del 10% original que les fue entregado a ellos. Hasta aquí es a modo de introducción. Viene la Gemara y analiza lo siguiente. Nuestra Mishnah dijo que si una persona consumió una matzá que estaba producida con Maaser Rishon, con el diezmo que se entregó a los Leviim, y ese diezmo ya estaba en perfectas condiciones, porque dijo que Nitla Menu Terumat Maaser, y habían separado ya de ese diezmo, a su vez, el 10% correspondiente para los Kohanim. Entonces, una matzá hecha con el restante del diezmo de los Leviim está perfectamente habilitada para que la persona pueda cumplir con la mitzvah, con la orden de comer la matzá. Por eso la hermana pregunta Peshita, que sí, esto es evidente. De que Vanshenitlate lo mató, Jolineve, si ya fue separado y fue diezmado la terumá que corresponde separar del diezmo, entonces el restante que nos quedó es Jolín, es grano sin ningún tipo de santidad y perfectamente consumible por cualquier yehudí. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Que la Mishnah nos tenga que aclarar que se puede cumplir la mitzvah con un grano que está perfectamente habilitado para el consumo de cualquier persona. Contesta la Gemara y dice, no es así. Se erija, era necesario que la Mishnah nos aclare esto. Aquí, lo que había pasado fue un desorden en la manera de entregar y repartir los donativos y diezmos. En vez de que hayan separado primeramente la terumá gedolá, ese 2% que hay que entregarle a los Kohanim, siguiendo el ejemplo de las 100 toneladas, aquí el Leví se anticipó y retiró el diezmo con aprobación de su dueño. Obviamente, retiró el diezmo antes que separen el 2% para los Kohanim, y se llevó 10 toneladas para él. Es verdad, él fue cuidadoso y de ese 10% que recibió, separó el 1%, una tonelada, para entregársela a los Kohanim como corresponde. Entonces, el Maaser Rishon, el diezmo que tiene él, está en condiciones. El inconveniente es que no se había separado previamente la terumá gedolá. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos aquí en el diezmo que se llevaron los Levim una mínima porción que correspondía también a los Kohanim, ya que el 2% que se tenía que haber entregado está mezclado también dentro del 10% que se llevó ahora el Leví. Y aquí es donde nos está enseñando la Mishnah esta novedad, que a pesar de que no habían separado la terumá gedolá que corresponde separar originalmente, igualmente el consumo de esta matzá sirve para cumplir con la mitzvah, con la orden. ¿Por qué? No se llama aquí que hay una prohibición en el consumo de este producto. Y como enseñó al respecto Rabbi Abu, de Amar Rabbi Abu, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, dijo Rabbi Abu el nombre de Rabbi Shimon ben Lakish. Maaser Rishon sheikdimó bashibolim, aquel diezmo que se anticiparon apenas habían sido cosechadas las espigas, todavía no habían llegado al granero, y ya dijimos que una vez que fueron cosechadas ya es posible nominarlas con los distintos títulos de terumá, diezmo, etc. Entonces el Leví se anticipó y exigió su maaser, su diezmo, estando recién las espigas cosechadas. Patur mi terumá gedolá, ese diezmo que se llevó el Leví está exento de tener que separarle de él la terumá gedolá, la porción correspondiente a los Kohanim originales. Él está exento. Sí va a tener que separar el 10% de la terumá maaser que corresponde de cualquier diezmo que el Leví recibe, pero no más que la obligación normal y habitual de separar el 10% de lo que él recibió, por más que aquí se obvió el 2% original de los Kohanim. Está en regla. ¿De dónde dijo esto Rabbi Abu que lo aprendemos? Sheneemar, está escrito en el pasuk, cuando Boreolam da la orden a los Leviim de tener que separar la terumat maaser del diezmo que ellos recibieron, el pasuk dice, van a separar de él una terumá que es santa para Boreolam, y
se las adjudicó a los Kohanim, Maaser mina Maaser, el 10% del 10% que ustedes Leviim recibieron. Maaser mina Maaser amarti leja, yo dije que ustedes deben separar el 10% de lo que recibieron. Y no separar dos cosas, no el 10% y el 2% restante que había quedado pendiente. Lo único que tienen que separar los Levim es solamente el 10% sobre el 10% que recibieron. Ningún otro donativo más tiene que acompañar a este 10%. De ahí es donde aprendió Rabbi Abu que si se anticipó el Leví y se llevó, como dijimos, el diezmo antes que se pare la Terumá Gedolá, que no tiene ningún inconveniente en esta falta de Terumá Gedolá, que él separe lo que hace habitualmente, el 10%, y con eso ya es suficiente. Y esto es lo que nuestra Mishnah nos enseñó, que por eso él puede cumplir con la orden de la matzá, a pesar de que tenía este inconveniente, ya que este inconveniente no lleva a mayores consecuencias. Amarle Rapapá a Abayé, sin embargo le dijo Rapapá a Abayé, él la beata. Entonces, de acuerdo a este criterio, a esta manera de estudiar el pasuk, incluso si ya teníamos todos los granos separados, acopiados y guardados, como dijimos, en todas las instalaciones, que en ese momento dijimos ya no se puede comer ni siquiera un solo grano, porque llegó al final de todo el proceso. Entonces también ahí, si antes de que se le reparta el 2% al Cohen, el Leví vino y retiró con permiso, como dijimos, el 10%, que ahí también se aplique la misma regla. Y digamos que de ese 10% que se llevó el Leví, él separa a su vez nuevamente el 10% para los Kohanim y que esté en regla para poder consumirlo. Y nosotros sabemos que no es así. La halajá, la ley, prohíbe en ese caso consumirlo. Y no entiendo el por qué. Si nosotros aprendemos de esta fuente que dijo el Leví solamente tiene que separar el 10% de lo que recibió, ¿por qué en ese caso no es suficiente con el 10%? Y exigimos además que separe lo que correspondía a los Kohanim del 2% original. Amale le contestó a Abayé y le dijo, Aleja Amarquerá, sobre ese detalle que tú estás planteando, es que dijo el pasuk, Mikol matenotejem tarimu et kol terumat Hashem. De todos los donativos que ustedes recibieron, van a tener que separar igualmente la terumá, que corresponde a Boreolá para darle a los Kohanim, que es de todos los donativos, incluso del Maaser Rishon, del diezmo que recibieron los Levín, van a tener que separar igualmente aquel 2% que le correspondía a los Kohanim, al margen del 10% que ustedes tienen que sacar. Eso es lo que el pasuk agregó ahí cuando dijo, Mikol matenotejem, de todos los donativos que ustedes hayan recibido. Umarraíta, y le preguntó a papá, pero no entiendo, ¿cómo es que tú decides explicar un pasuk de una manera y el otro de otra manera? Aquí nosotros tenemos claramente una contradicción. Por un lado, del pasuk se entiende que lo único que tienen que sacar es el 10% sobre aquel 10% que recibieron. Y entonces están exentos de sacar el 2% que había quedado pendiente. Y por otro lado, me traes otro pasuk donde nos enseña que de todo lo que hayas recibido tú, Leví, tienes que igualmente sacar ese 2% de la terumá que había quedado pendiente y no puedes evitarlo. Entonces, ¿cómo es que determinas que en esta situación, cuando el Leví se anticipó y recibió el diezmo antes de que llegue todo el acopiado y guardado, ahí no es necesario tener que separar el 2% que quedó pendiente, y si ya estaba acopiado, ahí sí nosotros le exigimos que tenga que sacarlo. Le dijo, hay idgan, ve hay lo idgan. La diferencia es justamente que aquí se terminó todo el proceso y aquí no. Una vez que se terminó todo el proceso, dijimos que está prohibido consumir siquiera un solo grano, lo que indica que ya recayó de manera formal la obligación de tener que separar la terumá gedolá, este 2% que corresponde a los Kohanim. Si formalmente ya recayó la obligación, por más que ahora se haya anticipado el Leví y haya retirado el 10% que le corresponde a él, la obligación de la terumá que ya recayó no la podemos obviar y evitar. Y sobre eso es que yo interpreto que dijo el pasuk, que igualmente va a tener que repartir el 2%, no lo va a poder obviar.
En cambio, en la situación que nosotros estábamos hablando, él se anticipó a recibir el diezmo cuando todavía estaban en espigas cosechadas, recién cortadas, y no había recaído ninguna obligación, porque no se hizo el digún, no se terminó de hacer todo el proceso. Por lo tanto, seguramente ahí es cuando la Torá dijo que si no separaron la terumá gedolá y ya se le entregó al Leví el 10%, que no va a tener la necesidad de tener que separar de ese 10% aquel 2 que había quedado pendiente. Y de esta manera podemos nosotros acomodar y dejar compatibles las dos interpretaciones en los Pesukim. Avanzando en la Mishnah, llegamos a una tercera situación que nos dijo la Mishnah, Maaser Sheni ve'ekdesh shenifdu. Si una persona quiere consumir una matzá fabricada y producida con granos de trigo del segundo diezmo, de aquel que había que consumir en Jerusalén, o de granos de trigo que eran del Ekdesh, que eran, como dijimos, pertenencia de Boreolán del Bet HaMikdash. Entonces, ahí dijo la Mishnah, si él había rescatado, es decir, había quitado la santidad que tenía estos granos, transfiriéndosela a lo que corresponda a dinero, etcétera, estos granos quedaron liberados de toda Kedushá, de toda santidad. No es necesario consumirlos en Jerusalén, no es necesario que quede en poder del Bet HaMikdash. Puedo llevármelos yo porque le quitamos la santidad que tenían, y si yo con estos granos fabrico y produzco una matzá, no hay ningún problema y cumplo con la orden legítimamente. A eso nuevamente pregunta la Gemara, Peshita, eso es evidente y claro. Si acá no hay ningún inconveniente, durante todo el año la persona puede realizar ese mismo proceso de rescatar las frutas de Maaser Sheni y comerlas libremente como cualquier otra fruta y verdura que no tiene ningún problema. ¿Cuál es la necesidad de aclarar esto? Acá en Mayasquinan dice la Gemara, ¿sabes cómo estamos hablando aquí? Nosotros explicamos en su momento que la manera de rescatar y quitarle la santidad es pagando el valor más el 25% al valor original. Aquí, la Mishnah me está enseñando que el hombre, incluso que lo único que hizo fue valor por valor, él rescató con el equivalente al valor original, pero no añadió el 25% que exigió la Torah, Kabashmalan de El Homesh Me'akev. Nos está enseñando aquí que este 25% no impide que se le haya retirado y quitado la santidad. Si bien es verdad que él debe agregar ese 25% al momento de rescatar, aquí la Mishnah nos está enseñando que ese 25% es una especie de extra que la Torah le exige a la persona, pero no es algo imprescindible. Y si al momento de rescatarlo no pusimos y no agregamos ese 25%, el rescate igualmente es válido y los granos no tienen santidad, y por lo tanto sí les sirve para el cumplimiento de la mitzvah. Y esto es lo que la Mishnah nos quiso aclarar y enseñarnos, que el 25% no es un detalle que es extremadamente necesario para cumplir con la mitzvah y rescatarlos. Ahora, agregó la Mishnah un cuarto caso y nos dijo que si los Kohanim, ellos quieren cumplir con la mitzvah de matzah, con la orden de matzah, consumiendo la halá, aquella porción de masa que recibieron como donativo, o con los granos de terumá que les repartieron a ellos, con ellos fabricaron la matzah, cumplen perfectamente con la mitzvah. Y aquí nuevamente la Gemara pregunta, Peshita, y esto es claro, si no hay aquí ningún inconveniente, tanto los granos de terumá como la porción de masa que se les entrega a los Kohanim está justamente para que ellos la consuman. Entonces, ¿cuál sería el inconveniente? Que si ellos se preocuparon de que no leude y con eso fabricaron una matzá, ¿cuál sería el inconveniente de que cumplan con la mitzvah? Y se llamará Mau de tema, que podríamos haber dicho, matzá shavale joradam baenan, que necesitamos que sea una matzá apta para el consumo de cualquier persona, que es decir, que todos puedan cumplir la mitzvah
con este producto. Si hay personas que tienen prohibido el consumo, hubiésemos pensado que no es válida ni siquiera para quien la tiene permitida. Tienen que ser una matzá que todos puedan cumplir con ella la mitzvah. Y al ser que la que es fabricada con terumá o con la halá no puede ser consumida por ajenos a la que una, había lugar a pensar de que no sirva para la mitzvah. Kamashmaran, matzot, riba. Vino aquí y nos enseñó que al ser que la Torah nos dijo, matzot, la Torah escribió la orden de consumir la matzah en plural, hablándonos de distintas matzot, de distintas, ¿sí?, situaciones y distintos tipos de matzot. Vino a incluirnos no solamente la matzá que todos tienen permitido, sino incluso matzá que pueda estar prohibida para algunos, para aquel que está permitida es válida y sirve para el cumplimiento de la mitzvah. Esto es lo que nos estaría agregando la Mishnah con este nuevo caso. Hasta aquí fueron analizados los casos que la Mishnah nos había dicho que se puede cumplir con ellos la mitzvah. Luego, la Mishnah agregó una nueva lista de aquellos productos con los que no se puede cumplir la mitzvah. Empezamos a analizarlos. Avalove tebel, pero no se puede cumplir la mitzvah de matzah si la persona está consumiendo tebel. El tebel, como dijimos, tabla, son aquellos granos a los cuales no se les separó ninguno de los donativos que la Torah exigió, ni la terumá, ni el primer diezmo, ni el segundo diezmo. Esos, una vez, como dijimos antes, si ya estaban acopiados, incluso guardados, hay prohibición de la Torah de consumir siquiera un solo grano. Si él ahora fabricó la matzá con ellos, no va a cumplir con la mitzvah. Se llamará peshita. Esto obviamente también es claro. Si aquí está consumiendo un producto prohibido por la Torah, ¿cómo vamos a decir que comiendo una matzá prohibida por la Torah, él cumple con la orden que le dijo Boreolam? La tzidija betebel tabul midrabanan. Dice, no, aquí lo que nos está insinuando es incluso que este tebel está prohibido solamente por disposición de los jajamim. A modo de ejemplo nos dice, si fuese que él sembró estas espigas en macetas que estaban completamente cerradas, macetas que están completamente cerradas en su base y no tienen contacto con la tierra firme, de acuerdo a la Torá, no hay obligación de tener que separar ningún donativo y ningún diezmo, ya que no está arraigado en la tierra firme. Sin embargo, nuestros jajamim nos exigieron que nos comportemos con ellas de manera normal, como si fuese que están arraigadas en la tierra. Siendo así, no habría de la Torá ninguna prohibición en ser consumidos estos granos, pero por imposición de nuestros jajamim está prohibido. Y esto es lo que nos está enseñando aquí, que a pesar que de acuerdo a los parámetros de la Torá, este hombre está consumiendo una matzá 100% óptima y que será. De todas maneras, al ser que nuestros jajamim nos dijeron, incluso en una maceta hay que separarlos, esto es tebel de Rabbanán. Tiene la prohibición de los jajamim, y la prohibición de los jajamim impide incluso el cumplimiento de la mitzvah, de la orden de la Torah. Esto es lo que nos está enseñando aquí la Mishnah. Luego nos dijo otro caso, otra situación que está prohibida es consumir la matzah que estaba fabricada con el maaser rishon, con el diezmo de los leviim, pero no habían separado el 10% correspondiente. Es decir, es el diezmo que tienen los leviim, pero los leviim no habían separado el 10% que les corresponde a ellos separar para entregar a los kohanim. Sobre eso dijo que no sirve entonces para el cumplimiento de la mitzvah. Dice la Gemara nuevamente, peshita, y seguro, esto es claro. Si esto está prohibido de la Torah nuevamente de ser consumido, hasta que no separen el 10%, no se puede consumir. Hace falta que aclares que no sirve para cumplir con la mitzvah. No, se dijo, aquí no es esa la situación. Lo que dijo que no fue separado la terumá no es como tú has interpretado, que es la terumá que tenían que separar los leviim, el 10% que ellos tenían que separar. Ese 10% ellos sí lo separaron. Lo que está diciendo aquí que no fue separado la terumá es que no había sido separada originalmente la terumá gedolá.
similar al caso que estudiamos anteriormente. Aquí estuvieron en falta sus dueños, que entregaron el diezmo a los Leviim previo a haber separado el 2% de Terumá para los Kohanim. Y la situación aquí es que esto tuvo lugar luego de que ya estaban todos los granos acopiados en las instalaciones, que no se podía consumir ni siquiera un solo grano de ellos, como dijimos anteriormente. Ahí separaron el diezmo sin haber sacado previamente la terumá para los Kohanim. Y sobre eso es que dijo nuestra Mishnah, un Maaser Rishon, un primer diezmo, que no fue separado la terumá previamente, en su paso anterior, la terumá original del 2%. Y aquí nos está diciendo que no sirve para cumplir con ella la mitzvah. Mau de tema, ¿qué podríamos haber dicho? Que de amarle Rapapá le Abayé, como le planteó Rapapá a Abayé, que ya la Torá enseñó que no es necesario que saquen los Leviim el 10% y también el 2% que había quedado pendientemente. Y aquí también debería estar entonces permitido y cumplirían con la mitzvah. Kamash Malan, que de Shanele. Aquí nos enseña la Mishnah, no señor, sino la interpretación correcta es como le contestó Abayé a Rapapá, que tenemos contradicciones en los pesukim, como vimos anteriormente, y hay un pasú que prohíbe y hay un pasú que permite, y el pasú que prohíbe se refiere a esta situación en la que ya estaba todo acopiado en las instalaciones, que ahí no se va a poder consumir y por eso está prohibido. Tampoco se puede cumplir con la mitzvah, dijo la Mishnah, con frutas o en estos casos con granos del Maaser Sheni, que es del segundo diezmo que había que consumir en Jerusalén y no fueron rescatados, o que eran del Kodesh y tampoco fueron rescatados. Si comimos una matzá con estos productos, no sirve para el cumplimiento de la mitzvah. Dice llamará Peshita, esto también es claro, si está prohibido consumir el segundo diezmo fuera de Jerusalén, y ni que hablar que está prohibido consumir algo que es del Kodesh, algo que es del Bet HaMikdash. Leolam, de Niftu, dice no, la Mishnah realmente está hablando que sí fueron rescatados. Umay lo Niftu, ¿y qué es lo que dijo entonces que no fueron rescatados? La Mishnah dijo que no y tú dices que sí. Dice llamará, Shello Niftu que no fueron rescatados correctamente. Maaser Sheni se pedó al cabo a Simón. Las frutas del segundo diezmo, esas fueron rescatadas. Y nosotros tenemos que transferir la santidad de ellas al dinero, a las monedas. Ahora este hombre, cuando transfirió a una moneda, le transfirió la santidad a una moneda que no estaba acuñada. Era un círculo perfecto, sea de plata, de oro o de cobre, igual que la moneda, pero le faltaba haber sido acuñado con la silueta y la imagen correspondiente, sea del rey, sea de plantitas, lo que sea que tenía que estar dibujado en la moneda original. Esto faltaba en la moneda. De la Hamaná Amar, que Boreolam nos dijo en la Torá, Betzartá Kesef, vas a atesorar el dinero en tu mano. Y esta expresión que utilizó la Torá, Betzartá, de atesorar, que no era necesaria de que esté escrita, viene a indicarnos e insinuarnos un detalle. La Shon Tzura, Davar Sheyesh Lo Tzura, tiene que ser una moneda que tenga dibujos, que tenga tzurot, que tenga imágenes y dibujos. Y como esta moneda que utilizó el hombre no estaba acuñada y no tenía ningún dibujo, entonces vino aquí la Mishnah nos enseñó que ese detalle es imprescindible. Y como faltaba, no sirvió el rescate. No es que no se rescató en absoluto, se realizó un rescate y nos está enseñando que al faltar el detalle del dibujo en la moneda, ese detalle anula por completo el rescate y entonces se llama que comió granos que estaban prohibidos porque los está consumiendo fuera de Jerusalén. Be'ekdesh. Y cuando hablamos de comió granos que son del Bet HaMikdash, si bien ahí no se exige que tengan que tener ningún dibujo, ninguna moneda acuñada, etcétera, de todas maneras había otro inconveniente. Él rescató la santidad de ellos en una porción de tierra, en un pequeño terreno de la Hamaná Amar, y eso no es válido porque Boreolam dijo en la Torá, Benatana Kesef Bekamlo, tiene que ser algo que pueda ser entregado de mano en mano. Un terreno no es algo que se pueda transferir de una mano a la otra, es un inmueble.
Y entonces no es válido de acuerdo a la Torah para rescatar algo que es patrimonio del Bet HaMikdash. No se puede rescatar su santidad sobre un terreno, sobre un inmueble. Y esa fue la falta que tuvo acá y nos está enseñando que esa falta es imprescindible, como dijimos también con respecto al segundo diezmo, y al ser un detalle imprescindible, no recae, no tiene validez el rescate y se llama que comió un producto sagrado en falta y por eso no sirve para el cumplimiento de la mitzvah.